Hey Deciders, esta semana estamos de celebración. Ayer fue el cumple de Frankie Manning, 106 años ni más ni menos desde el nacimiento del embajador del Lindy Hop, y os traemos un especial Frankie Manning. En Cultura y Historietas tendremos a Helios contándonos sus mejores anécdotas, y de ahí pasaremos a Diga Diga Du, donde Jorge conversará con Osa y Daniel Heedman. Tocará levantarnos y bailar con algunos de los movimientos favoritos de Frankie, con Andrés y Miriam, y cerraremos con un par de recomendaciones muy especiales de parte de Gina. Por cierto, para los 23 primeros suscriptores recibiréis un trocito de tarta como yo en vuestro buzón. Es mentira, pero suscribíos. Happy birthday, Frankie. Are you Frankie Manning, the dancer? And I said, no, I'm Frankie Manning, the postal worker. So she said, but you used to dance, didn't you? So I said, yeah, I used to dance, but I don't dance anymore. Esta es probablemente la historia más conocida sobre Frankie Manning. El caso es que a mediados de los 80, un grupo de personas interesadas en el swing formaron la New York Swing Dance Society y comenzaron a enseñar Lindy Hop en el club Small Paradise. Esta asociación contactó con bailarines de la vieja escuela como Norma Miller, Al Means, y una vez que Al Means murió, Frankie Manning, que había pasado sus últimos 40 años trabajando como cartero, ocupó su puesto. En la entrega de hoy de Cultura e Historietas rendimos un homenaje en la semana del que sería su 106 cumpleaños. Vamos a contar algunas de las anécdotas recogidas en su libro Frankie Manning, Ambassador of Lindy Hop. Espero que os gusten. ¡Comenzamos! Cuando Frankie tenía 8 años y su madre no le podía dejar con un canguro en casa, le llevaba a fiestas que se organizaban en pisos para recolectar dinero y ayudar así al inquilino a pagar el alquiler, las famosas rent parties. Solía dejarlo en la habitación de los abrigos para que pudiera dormir, pero Frankie estaba tan intrigado que solía espiar lo que sucedía. Podías escuchar a alguien decir: apagad las luces y comencemos la fiesta. Cuando se pinchaba música rápida, si alguien se volvía loco, el resto se echaba atrás y formaba un círculo. Todo el mundo aplaudía a los que estaban en medio, que empezaban a brillar. En esos días el baile era en general individual. No recuerdo particularmente ningún movimiento. La gente simplemente hacía lo que le apetecía. Lo que vi tuvo en mí un impacto tremendo. Recuerdo pensar: tengo que aprender esto. Todos tenemos nuestros inicios, e incluso los bailarines más top tuvieron que pasar por su propio proceso. Este es uno de los episodios más famosos en la vida de Frankie. Sucedió cuando tenía solo 10 años. Tan pronto como la música terminó, mi madre me agarró de la mano y comenzó a caminar fuera de la pista sacudiendo la cabeza. Cuando la pregunté cuál era el problema, me dijo: Frankie, nunca serás bailarín, eres demasiado rígido. Frankie fue padre con 18 años de edad, aunque no pudo o no supo ser un padre modelo, al menos durante sus primeros años. Más tarde sí consiguieron tener una relación buena y cercana, incluso trabajando juntos en sus últimos años. Aunque Dorothy y yo dejamos de salir juntos, yo la visitaba a ella y al niño. Le ofrecía todo tipo de ayuda y la apoyé financieramente en todo lo que pude. Sin embargo, debido a mi intensa carrera como bailarín, después de mi servicio militar no tuve mucho contacto con mi hijo durante los primeros 14 años. Hasta entonces fui criado por su madre y su familia. ¿Os imagináis bailando en una fiesta con una guerra de bandas así? Por un lado, Count Basie con Billie Holiday. Por el otro lado, Chick Webb y Ella Fitzgerald. Y durante parte de la batalla, Duke Ellington tomando la silla de Basie. Sería increíble, ¿no? Otra noche le tocó el turno a Count Basie, junto a Billie Holiday contra Chick Webb y Ella Fitzgerald. Esto tuvo lugar en la misma fecha que el famoso concierto de Benny Goodman en el Carnegie Hall. De tal manera, Basie y parte de sus chicos, Lester Young y Buck Clayton, fueron invitados a tocar durante un rato en el Carnegie Hall, por lo que Duke Ellington se sentó en el puesto de Basie durante parte de la noche. Debí de llegar tarde aquel día porque no recuerdo verle. Basie ya estaba tocando cuando yo llegué. Este episodio pasó durante una competición que enfrentó a los mejores bailarines del momento. Por una parte, los
Shorty Snowden and his Lindy Hoppers, que fue el primer equipo profesional de bailarines de Lindy y eran las estrellas del momento. Por la otra, los White Lindy Hoppers, que eran los aspirantes. Hubo mucha expectación y todo el mundo que era alguien en el mundillo del Lindy Hop se peleaba para sentarse en las primeras filas y así ver el espectáculo. Cuando le tocó el turno a Frankie Manning y a Frida Washington, sucedió esto. Estaba llegando el final de la canción cuando dije: ¿estás lista para hacer el paso? Sí, vamos. Le hice un swing out seguido de un giro por encima de su cabeza y un salto. Chick Webb dijo ¡zum! Entonces salté para colocarnos espalda contra espalda y la volteé. Ella aterrizó justo en el bip. ¡Boom! Todo el mundo había estado aplaudiendo todo el baile y animando, pero en el momento en que Frida aterrizó, la audiencia contuvo la respiración. Nadie estaba seguro de lo que había visto. Incluso Shorty Snowden se acercó y me dijo: tío, ese fue un gran movimiento, ¿de dónde lo has sacado? Y yo le dije: lo he sacado de ti. Entonces le conté sobre el paso que hace él con Big Bea. Es un movimiento en el que ella le levanta a él del suelo espalda contra espalda y él patea el aire. Entonces él dijo: oh, sí, se podría hacer. Y yo le respondí: lo acabo de hacer. En su época más activa, los White Lindy Hoppers llegaron a viajar por todo el mundo. Durante un viaje a Londres para actuar en el Palladium, sucedió lo siguiente. Una noche tuvimos el honor de actuar para sus majestades el rey Jorge VI y la reina Elizabeth. Cuando terminó la función y nos cambiamos de ropa, ellos subieron al escenario para saludar al equipo. Yo estaba nervioso porque me habían instruido sobre cómo debía comportarme, en plan, no hables con ellos o no les des la mano, a no ser que te la ofrezcan ellos primero. La reina seguía al rey dando la enhorabuena a todos, pero sin dar la mano a nadie, hasta que llegó mi turno. Él no extendió su mano, pero la reina sí. Yo estaba tan tenso que cuando la tomé hice una reverencia en lugar de darle un apretón. Mis compañeros estuvieron riendo de mí durante días. A finales de los años 30, los White Lindy Hoppers eran tan conocidos que comenzaron a actuar en obras de teatro y películas, de tal manera que se codeaban con artistas de la talla de Clark Gable. Tan pronto bajé del andamio, Clark Gable vino hacia mí y me dijo: ¿cuál es tu nombre, chico? Yo se lo dije y él me contestó: bien, yo soy Clark Gable. Cuando leí el libro me hizo muchísima gracia esta anécdota que cuenta sobre Fred Astaire. Fred Astaire vino a vernos bailar. Estábamos haciendo el tonto, como siempre, cuando le vimos decir a uno de sus acompañantes: me encantaría bailar así. Nos quedamos paralizados cuando lo escuchamos. A nosotros sí que nos gustaría bailar como él. Más tarde vimos a Fred Astaire bailando un poquito de Lindy en una de sus películas. Y pensé para mí: sí, Fred, ahora entiendo a lo que te referías. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que luchó y fue condecorado, Frankie sufrió el racismo y segregación por una parte de la sociedad, que no admitía la igualdad de derechos entre negros y blancos. En este episodio, el sargento Montgomery, a quien Frankie salvó la vida en el campo de batalla a pesar de sus prejuicios raciales contra los negros, intercede a su favor en un restaurante, ya de vuelta en los Estados Unidos. El manager apareció y explicó que la política del restaurante era no servir a negratas. Pero Montgomery le contestó: no son negratas, son negros, son afroamericanos. Han estado luchando por América. Ahora vosotros pretendéis que los americanos luchemos contra otros americanos. Porque si no les servís, vamos a destruir este maldito lugar. Ya trabajando como profesor, a finales de los 80, Frankie se vio obligado a aprender a contar los tiempos. Muchos de mis estudiantes quería que contara para ellos, y alguna vez bromeaba diciendo que el único count que conocía era contes. Yo prefiero hacer scatting en las canciones, al igual que otros muchos profesores, pero pienso que contar puede ser muy útil, puesto que muchos estudiantes no pueden aprender los movimientos sin contar. La primera vez que traté de contar en clase les pedí a los estudiantes que contaran por mí, mientras yo hacía el movimiento. Pero con el tiempo desarrollé también esa habilidad. Una vez tienen el paso, les pido a los estudiantes que escuchen la música mientras cuentan. Entonces se darán cuenta de que la música está contando por ellos. Y así ellos pueden dejar de contar y dedicarse a bailar. ¿A que no sabías que Frankie Manning trabajó en la película de Spike Lee sobre la vida de Malcolm X? Spike estaba buscando música para la escena de la pista de baile, así que le llevé varias canciones, incluido Flying Home, que pensaba que era la más interesante. Él estuvo de acuerdo.
Una vez que se decidió, comencé a trabajar un par de horas al día con Denzel Washington y Teresa Radley, en un solo en la escena de Lindy, e hice lo mismo con Spike Lee y su pareja, Cynthia Thomas. No importaba lo ocupado que estuviera, Spike siempre iba a los ensayos. Bueno, personalmente, cuando vi la película quedé un poco decepcionado, porque en la escena de baile no captó el aspecto social del baile. Aún así, trabajar con estos actores y directores fue maravilloso. En sus últimos años, Frankie estuvo viajando y enseñando activamente hasta la edad de los 94. Cuando le preguntaban sobre su pasado, sus experiencias y su vida en general, contaba lo siguiente. Cuando miro atrás y veo todo lo que he vivido, que es mucho, porque soy más viejo que la tos, estoy especialmente orgulloso de las contribuciones que hice al Lindy Hop, como el paso aéreo, los grupos de baile o bailar doblado hacia adelante. Me siento orgulloso de haber formado parte de los Whitey Lindy Hoppers, de los Canguros, de mi coreografía en el Helsa Poppin, Radio City Rebels, Hot Chocolate y Kill a Dealer, que creo que han inspirado a mucha gente. Pero tengo que decir que la cosa que más feliz me hace es mi papel en ayudar a la vuelta del Lindy Hop. Cuando viajo por todos esos eventos de swing, veo finalmente lo que quería ver durante toda mi vida. Gente de todo el mundo con sonrisas en la cara bailando juntos. Espero que hayáis disfrutado de este Cultura Historietas. Si queréis profundizar más en la vida de Frankie Manning, podéis consultar el libro de donde he obtenido todas las historias. Frankie Manning, Ambassador of Lindy Hop, de la editorial Temple. Pues aquí veis, aquí lo tengo todo marcadito. Bueno, hasta la semana que viene, Deciders. Dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo. You love me and I love you, and when you love it is natural too. Dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo. Dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo. Mr. Heedman, how are you doing? Good, yes. How are you doing? Very well too. And first of all, I would like to thank you very much. It's very nice for me personally and for us, the people in Zara Swing and in the whole B-Side initiative. You mean a lot to us, you know that. And it's very nice having you here and having the chance to talk with you a little bit about swing. Yes, So let's start. My first question would be, when and how did you guys start dancing Lindy Hop? I started in 1993 in Herring, and then I was a steady Lindy Hopper since that summer. Yeah. Okay. And you? And I started, I think I must have been in 94, 95 maybe. Something like that. In Luleå. Yeah, in Luleå in Sweden. Because I was competing in other dances. After a while, as a kid, you wanted to try more and more. So that's how I got into it. I started taking classes here with my kid friends. I think this is very common in Sweden. For a lot of Swedish dancers, you came from the competition. I think it was more common before. Now it's not a big scene, especially for Lindy Hop. It's been more going into a separate competition. But I was also competing before going into Lindy Hop. I met Lindy Hop like a social dance. I didn't meet Lindy like a competition dance. So never understood the dance like a competition dance. As I was fortunate to see Lindy Hop from the Rhythm Hotshots and Frankie, and it was very close to the roots. And then it was a very clear distance to what happened on the competition dance floor. That you could see that's almost another dance. That is not really the same. So, second question, how was your first contact with an original Savoy dancer and with whom? Frankie is the first. Yeah, for both of us. Yes, original dancer. And it was, for me, 93, as that's the first time I was in Herring. I'm not 100% sure, but I think that I started to assist Frankie already in 94, or it's 95, but it was quite short amount of time that I actually got to assist him in class. Wow. For starting, you mean? Yeah. So that's... But you had him as your teacher the first year in 93. Yes. That's the first time you met him, right? Yeah. And then, I mean, it was the same for me. When I came to Harang, we had heard about that this original dancers are invited and some of them are teaching. So I had him in my class, and it was like any other teacher. Yeah, exactly. Because we didn't understand really
what his role was. At that moment, I just wanted to learn competition tricks. Yeah, I mean, I think for both of us, we were both beginners, so you have no idea. So like you said, Frankie was just another teacher. Yeah. It was one of them. And then it takes some years, I think, to understand how fortunate we were. Yeah. To be able to learn from the greatest. And which other original swing era dancers have you met? Norma, of course. Yeah. And Chaz. Yeah, Norma, Chaz. I have been actually in Leonard Reed's home and visiting him. It was some kind of interview, but it's also funny because at the time, as like I said, I was young, and I think I didn't pay so much attention that I met him. I think I was too young mentally. I mean, so it would have been so much nicer to go there today. I'm sorry that didn't happen. But then Fayard Nicholas. Yeah, Fayard came to Harang. Been in Harang. Mabel Lee. Jenny Legon. And I mean, one person who wasn't a dancer, but Dawn. Did you mention Dawn? I mean, she was a dancer, but she was not. She said herself, like, I'm not a Lindy Hop dancer. I'm a jazz dancer and musician. And musician foremost. Mm-hmm. But she has been very influential for us, I think, when it comes to the music and understanding like how dancing comes from the music, because it's so easy to say dancing comes from the music. Okay, but what does it mean? Like, how do I actually understand? How do I take that and actually make it into dancing? And she gave us time, and we had many sessions where we were sitting down, commenting music, talking about music. And I think Dawn was the one that we actually hang out with most. Yeah, because we stayed in the same house in Harang for a few years, and we were also traveling to the same camps at different times. Yeah, and we lived in the same accommodation with Dawn in other camps as well. Yeah, so she's the one closest as a friend, I would say. Yeah. She has been very influential. And then Frankie, of course. And then now in the later years, Norma. Talking about Frankie, tell us some anecdote with him that stands out for you. Something he told you about the history of swing, for instance, or something you lived learning from him or assisting him, or... When I think about Frankie, I think about his warmth, his personality, his laughter, so he spread something so much more than the dance. That's what stands out. He was a very lovely person, and he spread happiness. Yes, I think what he spread, I've never seen anybody do that. The way he was one of a kind in that way. Yeah, that he that's what we have been trying to do when we teach classes, to keep his legacy alive, not just his way of his approach to the dance, but also his atmosphere in a class. Then we might not succeed at all, and not we are not able times. to do what Frankie did, but to try to create a good atmosphere. Yeah. I don't know how Frankie did it, because unfortunately I didn't have the chance to meet him personally, but I do know how the atmosphere you create in class, and I would say that you succeed in creating a very nice atmosphere. That's definitely. Not all the times, but we try to. Exactly. We try our best to do that. We have a weekly talk that we do, and it's called Serious Sundays. And yesterday was one where we were talking about this, that we asked Frankie about how he thinks that the biggest difference from dancing at that time, this was maybe 2000 and could it have been? I think it was 2006. Yeah, I was going to say 2006. It was in the Asia tour. Yeah. So what was the biggest difference when he looked at social dancers 2006 comparing to what it looked like at the Savoy when they were social dancing? Not competition, not flash acts or a jam circle, but just social dancing. And he said, for sure, people today are trying too much, trying to show off instead of just relaxing, enjoying together with the partner, enjoying the music. But now it's more a lot of trying to execute very cool, advanced things. And then for us, the conclusion is yes. And then what is the for me, it was like, okay, yes, that's me.
Yes, I felt very hit by his description because there was so much in my head, and you try to do the best because you're supposed to be very good when you're a teacher and you perform and you have you're touring around. Okay, yeah. Then when you come somewhere and you're going to social dance with the local dancers, they expect something extra. So I think I was also stressed instead of just like relax. Yeah. Just enjoy, and it would be a good experience for both. So yeah, that was a good thing. Let's go to the last question. What's the most embarrassing experience you have had while dancing? Oh man, where to choose? I was teaching in America together with Catherine Ljunggren, one of the members of the Rhythm Hot. We had her here in Zaragoza back in the days. Yes, yes. So we had the class, and then we did Picken, and I think we did the one where the lady's rotating her hip and a bam, and then the leader goes boom, and then the leader runs around like this. Yes. And then Catherine and I, we were laughing, and we thought it was so fun. And then we said, "Oh, you look like a big bunch of crazy pickers." And then silent, and then everybody starts to laugh, and we're like, Was this in America? This was in America. We're like, yeah, okay. And then it's not until after the class that someone tells us that a picker in English means a male part. So it's just like, we're like, oh, you're a big bunch of crazy. That's what we were saying. We didn't know, and no one dared to tell us at the time. So, yeah. The most embarrassing thing, social dancing, was when I danced with Angela Andrews in Herräng Orchidshus. And I think this was the first year that I was teaching in Herräng, or probably teaching ever. And I was assisting Angela Andrews. So she said in one of the parties, she's like, hey, let's go dance or something. And she was really like, she was 100% pure energy. And then I thought in the end of a song, when the music is like, bah, I thought, well, I'll just spin her in and lay her down and stop here. That was my plan. But I dropped her and she ended up, boom, on the floor. And I was on top of her. So it was like coming in, bah. Boom. I hit the last note, but that was kind of embarrassing when you are 17, 18 years dancing with like one of the stars. We normally conduct a lightning round at the end, and this time will be funny because it's two of you. You are entitled, each one of you, to have a different opinion in the lightning round, of course. So the first question, trombone, double bass, or drums? Trombone. I was gonna say you were too fast. Okay, but then I'll say drums just because. No, but you say what you want. But you can also have the same opinion. There's no problem with that. I'll try to be faster now. Trombone. Okay, so both trombone. Perfect. Second question: Ella Fitzgerald or Billie Holiday? Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Wonderful. Next question: Count Basie or Chick Webb? Who did you say? Chick Webb. I go for Count Basie. So both Count Basie. Wonderful. Yes. Okay. I will stay with Count Basie. Next question. This one I think I know what will be your answer, but let's see. Showcase, competition, or social dance? Social dance. Social dance, yes. Okay. That was my guess. Okay. Next one. Balboa or blues? Spirit Moves Blues. Yes. Jumping at the Woodside or Lindy Hopper's Delight? Jumping at the Woodside. I have a special. That is. Yeah, it's nice. It's raw power. But it's also so much memories and love. Yeah. We're going to do it quick. Jumping at the Woodside. Yeah, Jumping at the Woodside. Your favorite solo jazz move? Oh. Oof, I can't. I was just thinking. Sakiani then. Yes, Susie Q. Okay. Susie Q. Okay. It fits perfectly each one of you. Your answer, in my humble opinion. To dance, leather or gammy soul? Leather. Leather. Absolutely leather.
Leather. Can I say it again? Leather. Okay. Next question. A dance event you'd never like to miss? Herräng dance camp. Was that a question mark? Herräng. I was thinking, can I say that? But yes. Of course. Herräng. It has to be herräng. Herräng dance camp. And last question. Favorite male or female dancer of all times? Old-timer, Mary Bryant. New-timer, Helena Canini. And also Gabriela Rosati. Okay, that's three. So Daniel, you have also... Your favorite. I take 3. But then it must be the old-timer, of course. Yeah. Mary Bryant. If I only have to pick one, it's Mary Bryant. And I think my two favorite female of today, they are probably quite influenced by Mary Bryant. That's my guess. Probably, yeah. So it all comes down to the roots. Yeah. Yes. Okay, if it's a female, Sandra Gibson. Leaders, I say Al, Mintz, Leon James, and Frankie Manning, because to me it's like the trio that is equally important. You need to pick one. One. Leon James. Yeah. It's right behind you. Yes. I have a few more, but... Yes, and they are from Zaragoza. Thank you. How nice. Every time I see that, I feel really, really honored that you liked it so much to put it there. Really make it obvious also those people in this generation of dancers are the reason why we're dancing. And that was the intention, no? Because sometimes if you put only pictures, these are only black and white pictures. Yeah. But if you put a name, you put a history, you put a background, this is not just a picture that we Googled and we downloaded and reprinted. This is somebody we respect. So, Osa and Daniel, thank you very much for being with us in B-Side today. It was an honor having you here, hosting you, and enjoying this couple of minutes talking to you. Really, thank you very much. Thank you for inviting us. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Hola, ¿qué tal? Esta semana os vamos a proponer una rutina en pareja con algunos de los pasos favoritos de Frank. Muy bien, pues vamos a ello. Venga, vamos. Venga. Bueno, vamos a comenzar nuestra rutina. La primera frase, lo que vamos a hacer es 3 swing outs y después un círculo. ¿Vamos? Sencillito, ¿no? Muy bien, pues vamos a por la segunda frase. La segunda frase vamos a hacer, va a hacer la follower con un doble tacto y después vamos a hacer una figura que Frankie en los vídeos antiguos lo llamaba el cha-cha-cha. How many of you here know how to do the cha-cha-cha? Oh, good. So here we are in this position. 1, 2, cha-cha-cha. Oop, ba, cha-cha-cha. Oop, ba, cha-cha-cha. Oop, ba, cha-cha-cha. Oop, ba, cha-cha-cha. Oop. You want to twist her 4 times. 4, starting to the right. 1, 2, 3, 4. Now her next turn is coming to you, so you continue that by giving her a show that she's done this twice. Vamos allá con la tercera frase. La tercera frase empezamos con un círculo, después haremos 2 promenade y para terminar un break que ahora os explicamos cómo es. Vale, empezamos en posición abierta.
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya llegamos al final, ¿vale? La última frase, lo que vamos a hacer es un cambio de posición, después los Frankie Sixes y vamos a acabar con el mini D, ¿vale? Entonces estamos aquí en posición abierta. Ahora vamos a hacerlo todo entero con música. Entonces os proponemos que metáis vuestras variaciones rítmicas o de figuras, ¿vale? En esta rutina que es como la básica, ¿vale? Entonces podéis meter en vuestras variaciones de swing out o variaciones rítmicas en los promenades o lo que os guste, ¿vale? Vamos con la música. Bueno amigos, hasta aquí el reto de esta semana. Esperamos que os haya gustado un montón. No os olvidéis de practicarlo muchísimo, subir vuestros vídeos Con el hashtag RetoBside. y sobre todo suscribiros. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Kaixo, esta semana en B-Side os traemos un par de delicias para que saboreéis con tiempo. La primera, Black and Blue, es un musical que después de estrenarse en París en el 85 llegó a Broadway. ¿Y qué tendrá que ver este musical? Pues resulta que Frankie Manning formó parte del equipo de coreógrafos. En el 87, mientras Frankie estaba dando una clase en Nueva York, aparecieron los productores. Andaban buscando una persona que pudiera entrenar al equipo de bailarines en Authentic Jazz. Y a la que vieron a Frankie viendo la clase dijeron: Tate, este es nuestro chico. Black and Blue es un musical que celebra la cultura de la danza y la música negra y está ubicado en París entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En él suenan temas como por ejemplo Louis Armstrong, Fats Waller o Duke Ellington. Participaron 41 artistas entre bailarines, músicos y vocalistas. Y en 1989 le concedieron un premio Tony a la mejor coreografía. En particular hay dos escenas que Frankie coreografió. La primera le dieron total libertad y eligió un tema de Andy Kirk, Wednesday Night Hop. En ese caso, Frankie no eligió el Lindy Hop como su herramienta, sino que combinó pasos de Charleston, pasos de solo y algún paso de Lindy, incluso algún aéreo, para formular una coreografía coral. Le gustó tanto a los productores de esta escena que le pidieron a Frankie a ver si podía coreografiar también una escena que iba un poco más adelante con un tema de Duke Ellington, Black and Tan Fantasy. Era un tema bastante más lento, Frankie no estaba habituado a bailar blues, lo bailaba él a nivel social, pero no se fiaba mucho de sus cualidades como coreógrafo en ese perfil, ¿no? Parecía que no iba a ser, pero al final un día le llegó la inspiración a Frankie, le vino a la cabeza la idea de recrear una escena de cómo sería una coreografía donde los bailarines se preparan para ir a bailar a una sala de baile, como el Savoy, por ejemplo. Fue un gran reto para Frankie, pero se apañó muy guay. Os dejo el enlace del musical aquí abajo en la cajita
Veréis también que hay un par de puntos donde están seleccionadas las dos escenas. Siguiendo con lo relativo a Frankie, en su biografía explica que si le dejaran volver una sola noche al Savoy, elegiría la noche del 11 de mayo de 1937. Fue la noche de la batalla de bandas más épica de la historia. En el Savoy era habitual que se hicieran batallas de bandas entre 2 o 3 bandas. La banda residente y normalmente alguna banda que estaba de gira y pasaba por Nueva York. Había 2 escenarios. Mientras una banda estaba terminando de tocar su último tema, la otra se sumaba, se solapaban esa canción y entonces transirían al segundo set con la segunda banda en acción sin que hubiera habido un parón, ¿no? Esto tenía que ser una pasada. En estas batallas, a pesar que se les llama así, no había ni ganador ni perdedor. Todo el mundo sabía, dependiendo de los aplausos y del ambiente en la pista, quién se llevaba el trofeo. Esa noche del 11 de mayo se enfrentarían la banda de Chick Webb, que era la banda residente del Savoy, con la de Benny Goodman. A Chick Webb lo consideraban rey del swing todos aquellos asiduos al Savoy. De la misma manera, Benny Goodman a nivel nacional también era considerado rey del swing. Un gran acontecimiento. Se ve que el Savoy estaba atestado de gente. 4.000 personas dentro, tras 5.000 fuera, no cabía ni un alfiler. Policía, bomberos, todo el mundo estaba intentando que esa situación no se descontrolara. The night that Benny Goodman came to play against Chick Webb, this was an electrical night. Being around the Savoy Ballroom, here's Benny Goodman, the king of swing, and here's Chick Webb, the king of swing. The king of swing. You know, as far as we're concerned, you know, this Chick Webb going up against Benny Goodman. Cuentan que el espectáculo duró unas 5 horas, que estuvo muy reñido. A lot of the arrangements that Benny Goodman had, Chick Webb had the same arrangements. And when they get on the bandstand, now this is when you can know which band is the best, by listening to them play the same arrangement. Algunos cuentan que Chick Webb ganó la batalla. To me, I feel that Chick Webb outswung Benny Goodman that night. Right. You know, because I saw guys on Benny Goodman's bandstand when Chick Webb was playing. I seen guys on that, they sat up there and said, they just shook their heads. Ojalá todos pudiéramos volver a esa noche en el Savoy y presenciarlo. Pero como no va a poder ser, por ahora os dejo con una lista de reproducción de Spotify donde se construye una especie de comparación entre la banda de Chick Webb y la banda de Benny Goodman. Suenan los mismos temas, así os podéis llegar a hacer una idea de cómo sonaban unos y otros en lo que iba a ser esa épica batalla de bandas. Hasta aquí el volumen 7 de B-Side, en el que rendimos homenaje a Frankie Manning, embajador del Lindy Hop, en el que se cumplen 106 años de su nacimiento. Esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con más mandanga de la buena. Hasta luego.